Muy bien, pues vamos a tener el mensaje de hoy de la Biblia, que está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, del 1 al 9, es el texto que ya hemos leído en esta mañana, y sabéis que hemos estado ya pues casi un par de años mirando a este libro, y estamos en el capítulo 17, que nos habla del alboroto en Tesalónica. Nos habla de una trifulca, de un alboroto en esta ciudad griega, que por cierto es una ciudad que todavía existe, ¿no? Tesalónica, en Grecia. Y en la predicación anterior que me tocó a mí, el capítulo previo, estuvimos viendo el encarcelamiento y liberación de Pablo y Silas en Filipo. ¿Os acordáis? Ese encarcelamiento, cómo Dios actuó y los liberó de una manera espectacular. Y justo después de eso, pues viene Hechos 17, del 1 al 9, y lo vamos a leer otra vez. Así dice Hechos 17, del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué pasa aquí en esta historia? Pues Pablo y seguramente Silas y Timoteo, aunque no se mencionan sus nombres, me refiero a Silas y Timoteo, pero sabemos que ellos dos eran acompañantes del apóstol Pablo en este viaje. Pues Pablo entra en una sinagoga de los judíos. Sabemos que una sinagoga, para que nos entendamos, pues es una reunión, como los cristianos tenemos una reunión de iglesia, pues los judíos, los hebreos, se reúnen en sinagogas, ¿no? Pues Pablo entró en una sinagoga de los judíos, nos dice el texto. Fijaos aquí, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. La sinagoga estaba en esta ciudad griega de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y ahí fue Pablo. En segundo lugar, Pablo entró y se puso a discutir. Nos dice la Reina Valera que discutió, que debatió, que conversó, que cambió opiniones, que habló con estos judíos en esta sinagoga. Hasta 3 días estuvo, como por decirlo así, 3 fines de semana hablando en esta sinagoga con los judíos acerca de Jesús. Era una costumbre del apóstol Pablo entrar en sinagogas judías para hablar de Jesús con los judíos en las sinagogas. Y esto lo dice el versículo 3, declarando y exponiendo
por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ahí veis que él habla de Jesús, ¿no? Ese era su tema. Él no entraba en la sinagoga para hablar de otra cosa, él hablaba de Cristo. Y aquí vemos en el versículo 2 cómo nos dice el texto que esta era una costumbre suya. No era la primera vez ni la segunda, él acostumbraba a entrar en las sinagogas, el apóstol Pablo. Dice versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Veis? Durante 3 días de reposo, o sea, durante 3 semanas, pues entraba en la sinagoga a discutir con los judíos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y qué sucedió? Pues que algunos de los que escucharon creyeron el mensaje de Jesús. Esto lo dice el versículo 4. Versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, quien yo os anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. Y fijaos, ¿cuál fue el resultado, no? ¿Cuál fue el resultado de su predicación, de su explicación? Pues el resultado fue que algunos creyeron. Dice el versículo 4, y algunos de ellos, ¿de quién? Pues de los que estaban en la sinagoga, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Entonces, esto sucedió en Tesalónica. Algunos se convirtieron a Cristo a través del mensaje de Pablo en las sinagogas. Pero, como suele ocurrir, unos creen y otros se oponen, y esto fue lo que también pasó aquí. Dice la Biblia que unos judíos incrédulos, junto con otros hombres malos, montaron un alboroto en la ciudad para crear problemas a Pablo y sus compañeros. Entonces, allí había algunos judíos celosos, se enfadaron por esto, y junto con otros hombres malos, pues planificaron una revuelta. ¿Para qué? Pues para meter en problemas a los cristianos, para que arresten a Pablo, iban a por ellos, ¿no? Y esto es lo que nos dice el verso 5, que dice, entonces los judíos incrédulos en Jesús, teniendo celos, estaban celosos de que Pablo estuviera predicando y que hubiese gente que seguía a los cristianos, ¿no? Se juntaron, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Fijaos, es como si estos hombres religiosos, ¿qué hicieron? Buscaron algunos macarras, ¿no? Vamos a traer unos macarras, unos hombres ociosos que no tienen nada que hacer para que la líen. Esto es lo que hicieron. Gente más salvaje para que la monten, para que la líen y que arresten a estos cristianos. Hombres malos, juntando una turba, o sea, una revuelta, una trifulca, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Lo que estaban intentando era atrapar a Pablo, a Silas, a los compañeros misioneros y traerlos en público para que los acusaran y los arrestaran y, si pudiera ser, que los mataran. Esto estaba ocurriendo aquí. Y también se menciona el nombre de un varón que se llama Jasón. Se habla de Jasón. Y vamos a decir que Jasón era un buen cristiano porque Jasón alojó en su casa a Pablo y sus compañeros. Esto lo vemos en el versículo 5, segunda parte, que dice así, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y aquí está,
y asaltando la casa de Jasón. Asaltando la casa de Jasón. ¿Quiénes estaban asaltando? ¿Asaltar qué es? Pues meterse, ¿no?, a la fuerza, como cuando asaltas un banco, te metes sin avisar. Asaltaron el hogar de alguien. ¿De quién? De Jasón. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Por qué se metieron en la casa de Jasón? ¿Quién estaba en la casa de Jasón? Pues Pablo y los suyos, con lo cual entendemos que Jasón era un cristiano o era de los malos. Era un cristiano, estaba dando protección, estaba dando cobijo a los misioneros, ¿no? Entonces aquí entendemos quién era Jasón, aprendemos que era un hombre bueno, era un hombre creyente que estaba ayudando en la obra. De hecho, después aquí vemos que fue llevado a las autoridades. Jasón y otros hermanos, no solo Jasón, fueron llevados ante las autoridades. Un detalle aquí, en este momento Pablo y Silas no fueron llevados a las autoridades porque dicen que no les hallaron. ¿Veis? Lo vemos, fijaos, dice aquí, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, o sea, se metieron en la casa de Jasón, para registrarla, ¿no? Para ver si estaban ahí Pablo. Y dice aquí, versículo 6, pero no hallándolos. No hallándolos. O sea que Pablo y Silas y alguno más se habían escondido o se habían marchado porque Jasón y otros hermanos les estaban protegiendo y no encontraron a Pablo. Dice, no hallándolos, versículo 6, no hallándolos. ¿Y qué hicieron entonces? Pues cogieron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. No encontraron a Pablo, pero se conformaron con coger a Jasón, otro creyente, y algún hermano más que estaba por ahí, y los llevaron a las autoridades. Entonces, los que están siendo aquí acusados, fijaos, no son Pablo y Silas, sino que era lo que solía ocurrir, ¿no? Sino que en esta ocasión era Jasón y otros creyentes. Y después, ¿qué ocurrió? Pues se levantó una falsa acusación. Como ya hemos visto en Hechos, siempre levantaban falsa acusación, injusta acusación contra los creyentes, y esto también le pasó a Jasón, versículos 7 y 8, a los cuales Jasón ha recibido. Fijaos el versículo 6, dice, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Y aquí está la acusación, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. ¿Veis? Jasón ha recibido. ¿A quién? Pues a Pablo y a Silas. Ahí nos está confirmando que Jasón había recibido en su casa a Pablo y a Silas, y dice, y después se les acusa a Jasón y a los cristianos, y a todos estos contravienen los decretos de César. Se les acusa a los cristianos de estar diciendo cosas en contra de el liderazgo del César. ¿Por qué? Pues dice aquí, porque decían que hay otro rey. Decían los cristianos que hay otro rey. Y dice aquí, Jesús. Jesús. Estos creyentes estaban predicando a Jesús como rey. Como rey. No había que obedecer al César en la medida que eso fuese en contra del Rey de Reyes, que es Jesús. Primero obedecemos a Cristo, después obedecemos a las leyes buenas de este mundo, siempre y cuando estén alineadas con Dios, ¿verdad? La Biblia también nos anima
a obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando sea lícito. Entonces, aquí hemos visto la falsa acusación. Les están acusando de que están predicando a otro rey que no es el César. En el fondo esto es pura hipocresía, porque ¿qué más le daba a los judíos el César si ni ellos mismos, ¿no? Ni ellos mismos reconocían al César como su rey, porque eran judíos. César era romano. Entonces, en cierto modo estaban siendo hipócritas, estaban aprovechando la ocasión para que los cristianos fuesen prendidos. Y lo que vemos aquí al final es que hubo este alboroto, versículo 8, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, y al final quedan liberados. Jasón y los creyentes que habían sido arrestados quedan liberados, pero tuvieron que pagar una fianza, dice el texto, ¿no? Pero obtenida fianza, ¿veis? Obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. O sea que les costó dinero. Esto es lo que vemos aquí, pero como siempre hacemos, ahora que hemos visto qué ocurre aquí en el texto, vamos a ver cómo esto nos sirve a nosotros, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué aprendemos? Pues yo vi varias cosas aquí, pero solo voy a resaltar algunas pocas. Espero que rápido. Bueno, no son tan pocas, para ser honestos. La primera es algo que es llamativo, y es la buena costumbre de establecer conversaciones con personas de otras religiones. La buena costumbre de establecer conversaciones con personas de otras religiones. Y a lo mejor esto nos sorprende un poco, ¿no? Porque a lo mejor en nosotros está esa idea que mucha gente tiene, y es: yo tengo mi religión, tú tienes la tuya, y somos amigos, y ya está. No hablemos de religión, ¿no? Y tendemos a lo mejor a tener ese tipo de postura. Incluso nuestra propia mente nos dice: ¿para qué voy a perder el tiempo con alguien de otra religión si está tan convencido, ¿no?, como yo lo estoy? ¿Qué más da? ¿Para qué voy a meterme a argumentar y a explicarle cosas de la Biblia? Como que lo damos por perdido, ¿no? Porque al fin y al cabo la otra persona tiene sus convicciones. A lo mejor lo hemos intentado alguna vez y nos hemos sentido desanimados y frustrados, ¿cierto? Y hemos dicho: mira, ¿sabes qué? Yo con personas de otras religiones prefiero no perder el tiempo, porque es que parece muy difícil. Y entonces hay varios argumentos que nos vienen a la mente para que no testifiquemos a personas de otras religiones. Un argumento es este, que como ya tienen sus ideas, pues ¿para qué perder el tiempo? O bien pensamos: pues tú a lo tuyo, yo a lo mío, y todo bien. Pero yo me pregunto si esa era la forma de pensar de Pablo. Yo me pregunto si esta es la forma de pensar de Pablo aquí. Y para ser honestos, yo creo que Pablo no pensaba de esta manera. ¿Creéis que aquí, porque no es la primera vez que se mete en una sinagoga, ¿no? Varias veces se metía. Pero vosotros pensáis que Pablo decía: ¿para qué me voy a meter en una sinagoga si ahí está llena de hombres y mujeres que tienen muy clara la ley de Moisés, tienen muy claro la doctrina de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el judaísmo y todo esto y las costumbres? ¿Para qué voy a meterme a perder el tiempo y a discutir? Pero ¿sabéis qué? Esa era su costumbre. Dice aquí el texto:
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Se implicó. ¿Lo vemos? ¿Lo estamos viendo? Se mete en una sinagoga, empieza a hablar de Jesús. ¿Qué pasa? Por supuesto, había gente que no le gustaba eso, eran casos perdidos, ¿no? Pero después dice la Escritura que algunos creyeron. Algunos creyeron. Y también vemos la insistencia de Pablo. ¿Por qué se nos dice que va 3 días de reposo? Nos podrían haber dicho, bueno, fue a una sinagoga, pero el autor de Hechos, que entendemos que es Lucas, da el detalle de que fue 3 días de debates y de discusiones y de conversaciones y de argumentaciones. Hermanos, tenemos que conversar con la gente y argumentar con la gente. No lo dejemos de lado. Algunos de nosotros ya nos damos por vencidos, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto? Es una pérdida de tiempo, no lo van a entender. Pero aquí vemos al apóstol que dice, discutió con ellos, como acostumbraba. Discutió con ellos. Esto no quiere decir que se peleara con ellos, ¿no? Dentro del civismo, discutía, debatía, argumentaba, hacía preguntas, se esforzaba para que viesen a Jesús en la Biblia, porque es lo que dice después, que usaba las Escrituras. La buena costumbre de establecer conversaciones con personas de otras religiones. Dice aquí, fue a ellos. ¿Verdad? Versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a ellos. Que la persona es de otra religión. Bueno, pues vamos a argumentar, vamos a prepararnos. Y tú dirás, no, yo respeto a los demás. Yo no me meto en la religión de los demás. Pues vaya, Pablo sí. No sé si lo vemos en el texto. Pablo, no seas pesado, hombre, déjales. Que practiquen su religión, son buena gente. Pues Pablo coge y va 3 fines de semana a debatir con ellos. Hermanos, hay espacio para el debate, hay espacio para el argumento. Los argumentos siguen valiendo, la gente sigue teniendo preguntas. No digo que nos peleemos, pero digo que conversemos de una manera proactiva. Y fue a ellos, no es que viniesen. Entonces, está bien que venga gente por esta puerta, porque ven el letrero, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir a ellos y conversar acerca de Jesús. La buena costumbre. Digo buena costumbre porque Pablo tenía esta costumbre de ir a las sinagogas. ¿Y alguien cree que era una mala costumbre? Yo creo que era buena, ¿no? Entonces nosotros también debemos tener esa buena costumbre de tratar de conversar con la gente de manera proactiva. Es lo que el apóstol hizo. En segundo lugar, debemos saber cómo argumentar usando la Biblia. Tenemos que prepararnos, tenemos que entender los argumentos, tenemos que saber explicar las cosas. A lo mejor tú te desanimas porque piensas, yo no sé tanto acerca de la Biblia,
pero no pasa nada. Lo que tienes que hacer es poquito a poco ir preparándote, ir argumentando, ir entendiendo qué cree este, qué cree el otro, cómo Jesús lo puedo explicar usando este texto. Para empezar hay que leer la Biblia, ¿no? Si no leemos la Biblia y no estudiamos, ¿qué vamos a defender? Nos van a machacar. No es que sea ninguna pelea, pero ¿me entendéis? Si no sabemos por dónde van los tiros, tenemos que equiparnos con las Escrituras. Y esto es lo que aquí dice la Biblia, que Pablo debatía con las Escrituras. Dice el versículo 3, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cuáles eran las conversaciones de Pablo? Pues Pablo decía, mira, no, Jesús es el enviado de Dios, porque en el Antiguo Testamento aparece esto en Isaías, y esto que de quien está hablando aquí es de Jesús, y este es el Jesús que yo os anuncio. Cosas así. Entonces, nosotros no vamos a llegar seguramente al nivel del apóstol Pablo, que era un tremendo entendido, y no pretendemos eso, pero seguro que hay alguien que tú conoces que su conocimiento es muy bajito de la Biblia. Entonces, yo no digo que nos pongamos en un debate con una eminencia, aunque también lo podríamos hacer, porque desde la sencillez del Evangelio, Dios toca los corazones a quien sea. Podemos hablar con quien sea. No importa que sea humilde, no importa que sea un académico. Nosotros vamos con el Evangelio a todo el mundo. Pero lo que quiero decir es que no tengas miedo. Hay gente sencilla a la que tú puedes explicarle el Evangelio, pero siempre desde la Biblia, diciendo, mira, esto es así. Fíjate que la salvación no es por portarse bien, sino que es por la fe, porque la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y esto lo dice en este capítulo. Entonces, esto es lo que se espera de nosotros, hermanos. Y si tú estás evitando los debates, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. No es debatir por debatir, es simplemente que tenemos que esforzarnos en explicar a Cristo. Número 3, nuestro evangelismo debe centrarse en la obra e identidad de Jesús. Pablo lo tenía muy claro. Él argumentaba, él debatía, pero había dos cosas que eran su fundamento. ¿Quién era Jesús y qué hizo Jesús? Ese era su tema. ¿Quién era Jesús? Su identidad. Es el Cristo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Mesías. Ese era su foco, su centro. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús? Su identidad. ¿Y qué hizo Jesús para salvarnos? Su obra especialmente salvadora. Ese es el mensaje del apóstol. De esto va su predicación. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo dice aquí la Biblia, ¿no? Versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Qué es eso? Cristo padeciese es la obra de Cristo, ¿no? Lo que Él hizo, padecer, ser torturado, ir a la cruz, morir. ¿Veis? ¿Veis cómo su mensaje gira en torno, en este caso, a la obra de Jesús? Que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos. Y resucitase de los muertos. ¿De qué sigue hablando? De la obra salvadora de Jesús. Y después dice, a quien yo os anuncio, decía él, este que padece, este que resucita, su obra, ¿no? ¿Quién es? Dice aquí, es el Cristo. Es el Cristo. ¿De qué está hablando ahí? De la identidad de Jesús. Nos hemos dado cuenta, ¿veis? La identidad de Jesús es el Cristo y la obra de Jesús, el que padece y el que resucita. Eso es lo que tenemos que hablar a la gente. No, que Jesús no es Dios, era un buen hombre, pero no es Dios. Pues venga, yo te voy a explicar que sí que es Dios, que es el Hijo de Dios. No da igual que se harten de nosotros. Algunos creerán, otros se llevarán la idea, pero tenemos que hacerlo. Entonces, muy importante, hermanos, cuando hablemos con la gente, con sencillez, con las palabras que Dios nos dé, pero siempre tengamos el foco. ¿Quién era Jesús y qué hizo? ¿Quién era Jesús y qué hizo? ¿Quién era Jesús y qué hizo? Si cogiéramos, os lo digo así, todas las predicaciones de Hechos que hicieron los apóstoles, Pedro, en todas solo se habla de esto. ¿Quién era Jesús y qué hizo? Dicho esto, ¿alguien sabe qué significa Cristo? Y alguien, ya que estamos, ¿no? Vamos a hablar del nombre de Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jesús significa el Salvador. Jesús significa el Salvador. ¿Y Cristo? ¿Quién se atreve? El ungido, ¿no? Sí, el título, sí. El Cristo, el título Cristo, pues viene del griego, Christos, ¿no? Y significa ungido o elegido. Es como que es la persona que Dios elige, ¿verdad? Para una misión. Es el hombre, el escogido, el elegido, el ungido. Eso significa Cristo. Y en hebreo el equivalente es Mesías. Entonces, siempre que escuchemos Mesías, nos tenemos que acordar, eso es hebreo. Tenía la palabra hebrea, pero no la voy a decir, para que la busquemos en el internet. Entonces, Mesías, 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 siempre que escuches Mesías, acuérdate al menos, esto es hebreo, viene del hebreo, no es hebreo porque está españolizado, castellano, ¿no? Mesías, pero viene del hebreo y es la misma idea, ungido, pero en hebreo. Y en griego es Cristo, el ungido. Entonces, Jesucristo significa, por decirlo así, Jesús el Mesías. O Jesús el ungido. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer Pablo en la sinagoga? Explicar que Jesús era ¿quién? El Cristo, el ungido de Dios, el elegido de Dios. Número 4, siempre alguien cree a nuestro anuncio, aunque no lo parezca, ¿no? Siempre alguien cree a la predicación del Evangelio. No nos desanimemos. Aquí hay una palabra de mucho ánimo, porque ¿quién pensaría, no? Que en una sinagoga alguien iba a creer. Nadie daría un duro por esa predicación, ¿no? Es como si, por poner un ejemplo, si hubiera una procesión, Semana Santa,
y yo me pusiera, o uno de nosotros empezara a hablar con la gente, ¿quién nos va a creer? Nuestra respuesta es, nadie nos va a creer. Pues no lo tenía más fácil en una sinagoga, Pablo no lo tenía más fácil en una sinagoga, porque la gente que sigue una religión pues ya tiene sus esquemas, ¿no? Sus tradiciones de décadas, pero Pablo confiaba en el poder de Dios a través del Evangelio. Y gente creyó. Dice aquí, versículo 4, y algunos de ellos creyeron. Y algunos de ellos creyeron. ¿Podríamos imaginar cómo debatía Pablo? Ya no me refiero al contenido de sus argumentos, que serían excelentes. Me estoy refiriendo a su pasión, a su interés. ¿Os imagináis cómo predicaría él el Evangelio? Y algunos creyeron. ¿Por qué? Pues porque Pablo predicaba con fe. Era alguien creíble. Algunos de ellos creyeron y se juntaron. Estos que creyeron, dice aquí la palabra, que se juntaron con Pablo y con Silas. Entonces, mi punto aquí era que, aunque parezca difícil, perseveremos en la explicación del Evangelio con fe, porque habrá quien crea. Otros se van a oponer, pero habrá quien crea. Dice aquí, algunos de ellos creyeron. Mi siguiente punto es que mediante la predicación del Evangelio, Dios llama a todo tipo de personas. ¿Qué tipo de personas creyeron? Nos lo dice el texto, ¿no? Versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, ¿no? Vinieron estos hombres, Pablo y Silas, se meten en la sinagoga, están 3 fines de semana argumentando, y después de ese tiempo hay algunas personas que dicen, estos hombres están hablando la verdad y por lo tanto yo creo a este Jesús y yo me hago cristiano y yo me voy con ellos. Porque el Espíritu Santo de Dios les habla al corazón y les convence de que Jesús es el Cristo y yo voy a dedicar mi vida a Él y dejo mi religión. La dejo. Algunos de ellos creyeron. Todo tipo de personas creen. Alguno diría, mira, creyeron los que se creen todo, estos que son fáciles de convencer, creyeron. No, señor. ¿Sabéis quiénes creyeron aquí? Griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, mujeres nobles creyeron. No eran mujeres tontas. No estoy metiéndome con nadie. Lo que quiero es hacer el énfasis de que eran mujeres nobles. Mujeres prominentes, mujeres formadas, mujeres cultas, mujeres con coco que entienden, empresarias, para llamarlas como hoy, gente preparada, creyó en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es para todos, para los humildes, para los pobres, pero también para los ricos, para los que no tienen mucho entendimiento, pero también para los superdotados. Jesús salva a todos los que Él quiere salvar.
y no importa la religión. Estos hombres eran griegos, eran gentiles, no tenían ninguna tradición. Dice aquí de los griegos piadosos. Griegos piadosos. Eso sí que nos da una pista. Eran hombres piadosos. Esto ocurre, ¿no? ¿Qué tipo de hombre es este o mujer? Este es el tipo de hombre al que Dios le está encaminando ya, que hay una verdadera espiritualidad y búsqueda en esa persona, pero lo que falta es que alguien les hable del nombre de Jesús. ¿Puedes pensar en alguien así? ¿Puedes pensar en alguien piadoso? Que el terreno está como preparado. Pues prediquemos. Mediante la predicación del Evangelio, Dios llama a todo tipo de personas. Nobles, ricos, pobres, listos, menos listos, mujeres, hombres. El Evangelio es para todo el mundo. Gloria a Dios. 2 puntos me quedan. Perseveremos en nuestra misión de transmitir el Evangelio a pesar de la oposición, porque ser fiel testigo trae problemas, ¿no? Es lo que encontraron Jasón y los otros hermanos. Versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón le registran la casa, le asaltan su hogar, después lo arrestan junto a otros hermanos. ¿Qué estaría pensando Jasón? ¿Dónde me he metido? ¿No hubiera sido mejor quedarme calladito, no implicarme protegiendo a estos hombres? Menos problemas, ¿no? Pero no. Hay problemas cuando decidimos ser fieles. Entonces nosotros, ¿qué podemos esperar si somos fieles? Pues problemas, marginación, burla. Este es rarito, fuera, este no encaja. Estás loco, estáis locos, como nos dicen en la Plaza España o aquí. Estos están locos. No pasa nada. Nosotros predicamos a Cristo. Amén. No importa lo que nos diga el mundo. Pero vas a tener que soportar eso, ¿no? Si tú eres alguien que te gusta que te tiren rosas, pues aquí no lo vas a encontrar. Tienes que estar dispuesto a que te hagan de lado, a que se rían de ti y todo esto. Pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Acabo con una cosa muy simple que está relacionada con lo que acabo de decir de la oposición, y es lo siguiente: seguir a Jesús, seguir a Cristo, ser cristiano, implica 2 cosas. Si tú en esta tarde dices: yo quiero ser cristiano, en esta mañana, yo quiero ser creyente, quiero consagrarme, quiero vivir una fe verdadera, pues hay 2 advertencias, ¿no? La primera es que tienes que unirte con otros cristianos. Tienes que unirte a otros cristianos. Esto parece evidente, pero en la práctica no es tan evidente. Hay muchos que se hacen llamar cristianos,
pero que no están en ninguna iglesia, porque dicen que no lo necesitan, que y todo esto, ¿no? Eso nos pasa mucho cuando hablamos con gente de Latinoamérica, en la ciudad, cuando salimos. Por eso cuando a veces últimamente estamos predicando en la calle, estamos diciendo sin dejar de congregaros. Sin dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Pues porque hay muchos evangélicos que no van a ninguna iglesia, ¿no? Porque creen que no hace falta. Pero lo que vemos aquí es que los creyentes que aceptaron a Jesús, ¿qué dice el texto? Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Se juntaron con Pablo y con Silas. Ser cristiano significa juntarse con otros creyentes. En este caso, en una iglesia, ¿no? Es lo mismo que decir que tienes que buscarte una iglesia. Tienes que asistir tienes que congregarte. Eso significa ser creyente. Es esencial. No puedes decir que soy cristiano, pero que me da igual, no necesito a nadie. No, tienes que reunirte. Y por último, pues tienes que estar dispuesto a enfrentar los problemas que hemos hablado, versículos 6 y 7, el ejemplo de Jasón, el ejemplo de Jasón, tuvo que pagar un precio, no solo psicológico, anímico, hasta le costó una fianza, ¿no?, para librarse. Bueno, eso es a lo mejor es una buena ilustración de que seguir a Cristo tiene un precio.